Me senté en un tren de alta velocidad para ir a calmar a mi esposa, con la que mantenía una relación a distancia, sin saber siquiera por qué estaba enfadada. Cuando me vio agachado frente a la puerta de su apartamento, no dijo ni una palabra y me arrastró directamente al dormitorio. Al ver que no la consolaba y que, en cambio, me quedaba tirado en la cama con una expresión descarada, se quedó atónita por un momento, seguramente pensando en lo gruesa que debía de ser mi cara para atreverme a eso. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba, y terminó dándome un par de puñetazos en el cuerpo. Yo me reí y la provoqué. ¿Por qué la cama de tu apartamento es tan dura? Conocí a Clara gracias a una cita concertada por nuestras familias. Para ser más exactos, habíamos sido compañeros de clase durante los 3 años de bachillerato, solo que en aquel entonces ella estaba totalmente concentrada en estudiar, mientras que yo andaba siempre de un lado a otro, así que no me recordaba. Cuando mi padre supo que la persona de la cita era Clara, hacía mucho que yo no me arreglaba tan bien como aquel día. Ella ya tenía 25 o 26 años, pero no se veía distinta a cuando iba a la escuela, tanto que los chicos jóvenes de la cafetería no dejaban de intentar acercarse a ella. Llegó a la cita de manera bastante informal, con la cara lavada y un sencillo vestido blanco. No sabía si era porque no le daba importancia a aquella cita. Alguien como ella debería tener muchos pretendientes. ¿Por qué tendría que ir a una cita arreglada? Al verla tan incómoda frente a mí, no pude evitar preguntar: ¿te obligaron a venir? Clara tomó una fresa y respondió: ¿y tú, Diego, tampoco viniste por voluntad propia? ¿Cómo no iba a querer? Simplemente, desde el fondo de mi corazón, sentía que Clara y yo no éramos compatibles. En la escuela yo me sentaba delante de ella, y cada vez que salíamos de clase los compañeros se arremolinaban a su alrededor para preguntarle cosas. No solo era guapa, también tenía un coeficiente intelectual alto y un carácter frío. La típica flor en lo alto de la montaña. Yo, en cambio, siempre fui malo para estudiar. Por suerte me gustaba el arte y mi familia lo entendía. Así que logré entrar en una escuela artística con algo de prestigio. No, respondí. Solo me parece que con las condiciones tan buenas que tiene la señorita Clara, no debería necesitar una cita arreglada. Ella contestó con frialdad: normalmente estoy muy ocupada con el trabajo. No tengo tiempo para relaciones. Por dentro me sentí eufórico, aunque por fuera fingí calma. Si de verdad Clara y yo podíamos acabar juntos, sería algo que jamás me había atrevido a soñar. Tampoco esperaba que nos casáramos tan rápido después. Supongo que fue por la presión de los padres. Ella tampoco encontraba a alguien adecuado para casarse y terminó aceptando algo provisional conmigo. Y así nuestra historia salió adelante. Incluso mi mejor amigo, Florian, se quedó en shock por la velocidad de nuestra boda, porque solo él sabía que yo llevaba casi 10 años enamorado en secreto de Clara. El día del compromiso levantó el pulgar y me dijo: hermano, sigues siendo increíble. Pero yo esperaba que Clara nunca llegara a saber que la había amado en silencio. Antes de casarnos, apenas nos habíamos visto unas pocas veces. Aún así, aunque todo fue rápido, no descuidé en absoluto los preparativos de la boda. Los padres de Clara eran personas cultas, amables y razonables. No me pusieron dificultades. Al contrario, me trataron muy bien. Al fin y al cabo, una familia capaz de criar a alguien tan excelente como Clara no podía ser irracional. Con la idea de casarme solo una vez en la vida, quise que la boda fuera perfecta y le di a Clara lo mejor que estuvo a mi alcance. Incluso llegué a tener la ilusión de que llevábamos años amándonos, aunque en realidad solo era amor unilateral por mi parte. Después de la boda, Clara se quedó una semana en casa y luego regresó a la ciudad a por trabajo. Durante esa semana de luna de miel, por supuesto, hicimos todo lo que había que hacer. Al principio ella estaba algo avergonzada, pero luego el cansancio venció a la timidez y aceptó con naturalidad todos mis cuidados. Sentado a la mesa del comedor, mirando su espalda mientras cocinaba, jamás imaginé que mi vida pudiera ser tan plena. El cielo realmente me estaba favoreciendo. Clara sirvió los platos y, al ver que yo estaba con el torso descubierto, noté en su mirada una duda, como si quisiera decir algo y se contuviera. Mañana por la tarde tengo que volver a la ciudad así pasa algo. Llámame. Yo respondí con la boca llena. Ajá. Una semana pasó volando, mirándola frente a mí. De verdad no quería separarme. Mañana por la mañana te ayudo a hacer las maletas y por la tarde te acompaño a la estación. La miré con esperanza. Ay. Una vez que se fuera, serían meses. Clara sonrió y aceptó. El resultado fue que esa noche la agoté tanto que a la mañana siguiente no podía ni levantarse. La ayudé a preparar el equipaje y por la tarde la llevé a la estación. En el camino, no pudo evitar darme un golpe. Yo no le di importancia y le acaricié la cabeza riendo. Pensar que se iba me hacía sentir fatal. Esa tristeza duró hasta que vi que aún quedaba en la nevera el almuerzo que Clara había preparado. Me tumbé en la gran cama de casa, contando los días hasta las vacaciones. Desde que Clara no estaba, parecía haber vuelto a mi vida de soltero. En mis ratos libres la llamaba por teléfono. A fin de cuentas,
Todavía éramos un poco extraños el uno para el otro. Y yo no era bueno conversando. Hablar con mujeres siempre me ponía incómodo. El viernes por la noche estaba tirado en el sofá viendo un partido cuando sonaron golpes en la puerta. Me incorporé, preguntándome quién sería. Pensé que quizá Florian venía a invitarme a beber. Con pereza, me levanté y miré por la mirilla. Afuera apareció una mujer hermosa y delicada. La pequeña figura de Clara, de pie con una maleta. Conteniendo la emoción, abrí la puerta. ¿Por qué has vuelto? ¿Tienes vacaciones? Solo es un fin de semana normal. ¿Un fin de semana normal y aún así vuelve? ¿Por qué siento tanta añoranza? No. Seguro que es solo mi imaginación. Ir y venir así debe de ser cansado. Me sentí un poco culpable por hacerla viajar tanto. Al verla tan pequeña, me sentí a la vez feliz y apenado. Clara bajó la cabeza y de pronto pareció agraviada. Me di cuenta de que mis palabras podían haber sonado mal y me apresuré a arreglarlo. No quise decir eso. Que hayas vuelto me hace muy feliz. De verdad. Tranquilo, no estoy cansada. Levantó la cabeza y me sonrió. Aparecieron 2 hoyuelos en sus mejillas. Con un aire algo coqueto. No pude evitar acariciarle la cabeza. Nuestra diferencia de estatura era grande. Yo medía alrededor de 1,87 y Clara apenas pasaba del 1,60. Ella se lanzó a mis brazos. Te he echado un poco de menos, murmuró, acurrucada contra mí. Al día siguiente no desperté hasta el mediodía. Clara estaba cocinando afuera. Fui a coger el teléfono para ver la hora, pero tomé el suyo por error. Cuando iba a dejarlo, la pantalla se encendió con un mensaje nuevo. Miré por instinto. El remitente era una compañera de bachillerato nuestra. Camila. En mi recuerdo, era una chica muy animada, de las pocas que podían conversar con Clara. Clara, ¿estás libre esta tarde? Era una invitación para salir. En el instituto ellas se llevaban muy bien, pero el siguiente mensaje me hizo pensar. Alonso también volvió hace poco y hoy quiere verte un rato. En bachillerato, Clara y él eran compañeros de pupitre. Compartían intereses. Ambos tenían excelentes calificaciones y solían prestarse los apuntes. Juntos daban siempre la impresión de ser una pareja perfecta. En aquel entonces yo sentía que, si Clara tenía a alguien que le gustara, solo podía ser Alonso. Cuanto más lo pensaba, más nervioso me ponía. Incluso empecé a dudar de si Clara había vuelto para verme a mí o para ver a Alonso. Durante la comida, Clara debió notar mi mal estado y me preguntó con paciencia qué me pasaba. Nada. Solo tengo un poco de falta de apetito. ¿Es porque no cocino bien? Dijo con algo de culpa. No sé cocinar mucho. No pasa nada. En adelante cocinaré yo. Respondí distraído, debatiéndome por dentro si debía preguntarle. Esta tarde tengo que salir un rato. Me miró con expectativa. ¿Quieres venir conmigo? Así que, efectivamente, quería ir a ver a Alonso. Sabía que en el fondo no esperaba que yo fuera. No supe cómo afrontarlo y fingí generosidad rechazando la invitación. Al oír mi negativa, Clara pareció muy decepcionada. Suspiré para mis adentros. Clara, ¿cuál es tu verdadero yo? ¿Eres idiota? ¿Por qué eres tan cobarde? Si te preguntó si ibas. Deberías haber ido. Florian tenía una expresión de frustración total. No quiero ver a Alonso. Por favor, ahora eres el marido legítimo de Clara. ¿Qué tienes que temerle? Pensé que ninguno de nuestros antiguos compañeros imaginaría que Clara y yo acabaríamos casados. De pronto Florian, curioso, añadió. Pero ¿sabes qué? Alonso acaba de divorciarse. Ni sabía cuándo se había casado. Me quedé sin palabras. De repente, una respuesta apareció en mi mente. ¿Podría ser que Clara no hubiera tenido relaciones en todos estos años porque la persona que le gustaba se había casado? Ahora que Alonso se había divorciado, ¿qué estaría pensando ella? Se casó justo al graduarse de la universidad. Pero no éramos cercanos y no avisó. Forcé una sonrisa. Eso es normal. Luego añadí. Pero si ahora está divorciado y quiere ver a Clara, ¿qué significa eso? Está claro que quiere provocar. No lo menciones más. Si Alonso le confesara sus sentimientos a Clara, ¿qué haría ella? ¿Podría desmoronarse con facilidad este matrimonio nuestro, sin una base sentimental sólida? Florian y yo estuvimos de parranda hasta bien entrada la noche. Encontramos un local de brochetas y, aún después de comer, ninguno tenía ganas de volver a casa. Me di cuenta, con cierto retraso, de que estaba molesto con Clara, aunque delante de ella tenía que fingir magnanimidad. Con Florian echando más leña al fuego, mi ánimo se volvió aún más caótico. Florian se pasaba el día fuera, empeñado en llevarme a beber a un bar, a emborracharnos para olvidar las penas. Yo había aceptado de inmediato. Pero al segundo siguiente, al ver varias llamadas perdidas de Clara, se me vinieron abajo las ganas. Estamos perdidos. No miré el teléfono y Clara me llamó varias veces seguidas. ¿Y qué? Ella puede ir a ver a otro hombre. ¿Y tú no puedes ir a beber? Tampoco es que fuera a verlo a solas. Estaban también sus buenas amigas. Va. Ya te tengo calado. Diego, eres un auténtico dominado por su esposa. Tengo que devolverle la llamada.
Salí deprisa a llamar a Clara. Al otro lado contestó de inmediato. ¿Dónde estás? ¿Ya terminaste? Su voz suave y clara llegó por el teléfono. Al instante olvidé por completo la promesa de ir al bar con Florian. En mi interior me arrepentí. He pecado. Ya terminé. Voy para casa ahora mismo. ¿Voy a recogerte? Envíame la ubicación. Puedo volver solo. Justo me queda de paso. Espérame ahí. De acuerdo. Tras colgar, volví adentro y Florian me miró con desprecio. Florian, mejor vete a casa. Lárgate, yo sigo otra ronda. Le dije que la próxima vez iría sin falta y él me mandó a paseo. Entendido, este villano se retira de inmediato. No pasó mucho tiempo cuando la pequeña figura de Clara apareció a la puerta del local. La vi a lo lejos agitar la mano. Con una sonrisa radiante, se sentó obediente en el asiento del copiloto y cerró la puerta. Nos miramos a los ojos. Me quedé mirándola un rato sin arrancar. No llevaba puesto el cinturón. Cuando me acerqué para ayudarla, Clara tomó la iniciativa y apoyó la mano en mi rostro. Al segundo siguiente, sus labios suaves se posaron en los míos. Me quedé aturdido unos segundos. Cuando reaccioné, tomé su mano y la besé. De pronto me di cuenta de que quizá nunca nos habíamos besado de verdad. Como es debido, yo la besé con mucha ternura y Clara no pudo evitar rodearme el cuello. Al oír el claxon estridente de un coche detrás, Clara me apartó a toda prisa. Estábamos tan absortos que olvidamos que estábamos a la entrada del local. Bloqueando el paso, me acerqué para ponerle el cinturón y arranqué rumbo a casa. Clara se sonrojó, giró la cabeza sin querer mirarme, pero sus labios eran realmente suaves. Su aliento seguía siendo limpio y fresco. Como en la secundaria. Conduje rápido y llegamos pronto. Tomé su mano en el ascensor, al ver subir los números de los pisos. Mi corazón latía cada vez más deprisa. Apenas entramos y cerramos la puerta. La acorralé contra ella. Besarla un rato no me bastó. La alcé en brazos y la dejé con cuidado en la cama del dormitorio. Entre la confusión, al mirarla, recordé la secundaria. Cuando Clara explicaba ejercicios a Alonso, con las cabezas casi juntas, completamente ajenos al bullicio de los demás. Yo, que en el recreo prefería ir al supermercado a comprar snacks, no pertenecía en absoluto a su mundo. En aquel entonces Clara era mucho más fría que ahora, si nadie le hablaba primero. Se quedaba sentada en silencio, sin decir una palabra trivial. Dicho esto, después de casarse Clara se volvió mucho más cálida. Y por muy compatible que fuera Alonso, ¿qué más daba? Al fin y al cabo, Clara y yo ya estábamos casados. Quizá para que este matrimonio a distancia no fuera tan aburrido. Cada vez que tenía días libres ella volvía a casa. Mi madre se sorprendía de que Clara tuviera tantas oportunidades de regresar desde la ciudad. Yo, orgulloso, le decía que volvía todas las semanas. Desde que Clara estaba, la casa, antes en tonos fríos de blanco, negro y gris, se volvió más cálida. A Clara le gustaba comprar pequeños adornos y puso una gran alfombra color crema en la sala. Luego se arrepintió al verla poco acorde con el estilo y compró más accesorios del mismo tono. Aunque seguía sin convencer, en especial, aquella alfombra crema se veía fuera de lugar. Un día Florian vino de visita y, mirando la alfombra del suelo, reflexionó. Tu casa ahora se ve muy femenina. Son dos estilos completamente distintos. La compró Clara. Un soltero como tú no tiene mucha opinión, repliqué. Florian me lanzó una mirada y se sentó sin miramientos en la alfombra. Deja de presumir, se acerca Navidad. ¿Tienes algún plan? Saqué 2 latas de Coca-Cola del refrigerador y le di una. Si no lo dices, casi se me olvida. ¿Recuerdas al antiguo delegado de clase? Dice que esta Navidad quiere organizar una reunión de exalumnos y nos invita a comer. Le va muy bien y anda invitando a todos. Siempre fue fanfarrón, comenté. Seguro que entre los antiguos compañeros estará Alonso. Cuando él y Clara se reencuentren, ¿no te incomodará? ¿O le digo al delegado que ambos están ocupados? Déjalo, Clara y yo estamos casados. ¿Por qué tendría que evitarlo? Además, por lo que sé, Alonso es tan orgulloso que no llegará al extremo de destruir el hogar de otros. Tienes razón, no hay motivo para esquivarlo, asintió Florian. El delegado ya había anunciado en el grupo de la secundaria que la noche de Navidad habría reunión en un hotel de lujo en Ann City. Como una piedra arrojada a un lago en calma, el grupo, silencioso desde la graduación, se animó de repente. La víspera de Navidad, Clara volvió de la ciudad no hacía tanto que no nos veíamos. Pero parecía haber adelgazado mucho. Me dolió verla así. Apenas entró, corrió a abrazarme por el cuello, colgándose de mí. Ya volví. Llevaba un suéter de punto y una falda corta clara, se veía delicada y adorable. Su estilo era exactamente el de la secundaria. La sostuve con una mano y con la otra arrastré la maleta. Su mano, suave y ligera, colgada de mi cuello, hizo que mi corazón se acelerara. Miró la sala y se quedó pensativa. Seguí su mirada. Era la alfombra color crema. ¿La guardamos? También puedes llevarla a casa de tus padres. No hace falta, a ti te gusta mucho.
Antes la casa era muy oscura. Este color es precioso. Dejé la maleta a un lado. La tomé por la cintura y la senté en el sofá. ¿Estás cansada? ¿Quieres dormir primero? Te preparo unos fideos. Clara se sentó en mi regazo. Enterró la cabeza en mi cuello como un gatito perezoso. Pude oler el aroma tenue de su cabello. Te he echado de menos. Le pregunté si quería comer. Clara levantó la cabeza, rodeó mi cuello con sus manos y se inclinó para besarme. Yo le tapeé con acento agudo la boca con rapidez. Te pregunté si quieres algo de comer por la noche. Al ser rechazada, mostró una clara decepción. No tengo hambre, ¿ni siquiera puedo besar a mi marido? Al verla así de agraviada, le di un beso suave en la mejilla. Aunque no tengas hambre, come algo. Has adelgazado. Fuera seguro que no comes bien. Mientras cocinaba los fideos, Clara volvió a abrazarme por la cintura. Pensé de pronto, ¿por qué se ha vuelto tan pegajosa? En la escuela era claramente muy fría y hablaba poco. Serví los fideos y su manera de comer me hizo recordar otra vez la secundaria. Ya fuera en el comedor o de vuelta al dormitorio. Siempre iba sola. Yo nunca lograba seguir su paso. Entonces sentía de verdad que para Clara estudiar lo era todo. Nadie podía detenerla en su avance. Ella quería subir, quería llegar alto, y yo nunca podía alcanzarla. Preparar los fideos llevó 10 minutos. Clara los terminó en un instante. Lavé los platos rápidamente. Mañana por la noche el delegado invita a todos a cenar en un hotel. ¿Viste el mensaje? Aproveché para charlar mientras Clara ordenaba la maleta. Sí, ¿cuántos años han pasado desde la última reunión? Respondió. ¿Hay algún viejo amigo al que quieras ver? En realidad quería preguntar por su relación actual con Alonso, pero temía que pensara que yo era desconfiado y mezquino. No, me miró. ¿Y tú? En una reunión de exalumnos. El viejo amigo que más quería ver era, sin duda, la persona que tenía delante antes de casarnos. Respondí. Supongo que sí. Ella se quedó un momento en blanco, pero no preguntó más. El día de Navidad, me pasé mucho rato eligiendo qué ponerme. Clara y Camila salieron a arreglarse el cabello y al spa. Volvieron al mediodía. Tras la siesta, miré el reloj. Había dormido como desmayado hasta las 4 o 5 de la tarde. Clara no me despertó. Me levanté de un salto para cambiarme. Ella estaba sentada a un lado mirándome arreglarme el pelo. Su carita fina mostraba un leve desánimo. Frunció los labios y, con frialdad, dijo: ¿Hay alguien tan importante entre tus antiguos compañeros? Ay, ¿cómo iba a entenderlo? Era una batalla entre hombres. Además, con Alonso allí, un encuentro entre rivales siempre enciende los ánimos. No, respondí de manera distraída mientras me apresuraba. El rostro de Clara se enfrió aún más. Se quedó en silencio esperándome. Durante todo el trayecto en coche hasta el hotel no dijo una sola palabra. El silencio helado hizo que alguien tan poco elocuente como yo no supiera cómo consolarla. Así, ambos permanecimos callados todo el camino. El delegado de clase, Kilian, solía ser un chico alto, delgado y muy bromista. Ahora, con la carrera ya encaminada, había engordado un poco. Desde lejos, en cuanto nos vio a Clara y a mí, empezó a saludarnos. Vaya, pero si no son Clara y Daigo. En la clase había muchos que no sabían que Clara y yo ya estábamos casados, al vernos llegar juntos. Todos sentían curiosidad. Florian me hizo señas. Me senté a su lado y Clara se sentó justo junto a mí. Los antiguos compañeros nos miraban con curiosidad. En ese momento, el delegado me dio una palmada en el hombro y anunció: Puede que no lo sepáis todavía, pero Clara y Daigo ya están casados. Todos se quedaron atónitos. De repente, Clara y yo nos convertimos en el centro de atención. Aquellas miradas me hicieron sentir como si estuviera sentado sobre brasas. ¿Quién persiguió a quién? En el instituto parecía que no eran muy cercanos. Eso, ¿quién fue primero? Nuestra diosa seguro que no tomó la iniciativa. Yo apuesto a que fue Daigo quien se declaró primero. ¿No me digáis que Daigo la persiguió desde el instituto hasta ahora? Yo no sabía cómo responder. Pensaba decir que nos conocimos por una cita arreglada y que fui yo quien tomó la iniciativa. De pronto, se oyó la voz suave de Clara, lo que hizo que la discusión se animara aún más. Yo iba a explicarme cuando alguien me interrumpió. Antes, Daigo estaba en el equipo de baloncesto del instituto. Tampoco era inferior a nadie. Siguiendo la voz, vi a una chica pelirroja, muy a la moda, apoyada en la puerta. Era Sofía. Hacía mucho que Florian y yo no la veíamos. Ya en el instituto era una auténtica rica de segunda generación, de vida muy libre y sin barreras con los demás. En clase había varios que seguían el camino artístico, y entre nosotros nos llevábamos muy bien. Para nosotros, Sofía era como un buen hermano. Tras saludar efusivamente a todos, delante de tanta gente me revolvió el pelo con aire burlón y se sentó a la izquierda de Florian. Sentí vagamente que Clara se volvía aún más fría. Apretó los labios y dejó de cruzar miradas conmigo. Pronto llegaron todos, incluido Alonso. Vestía un traje impecablemente entallado.
Llevaba gafas y tenía porte de élite urbana. Inesperadamente, el único asiento libre era el que estaba junto a Clara. Él tomó la iniciativa de hablar con ella, ignorándome por completo. De principio a fin me trató como si fuera invisible. Convertí mi ira en apetito y me dediqué a comer, mientras todos brindaban y conversaban en pequeños grupos dentro del reservado. A mitad de la comida Clara salió un momento. No pasó ni medio minuto cuando Alonso también salió. Mi cabeza se llenó de signos de interrogación. Florian y Sofía se acercaron a cotillear, riendo, diciendo que sobre mi cabeza ya crecía una verde pradera. No me digas, Daigo, ¿que te tragas esta humillación? Sofía, insoportable, me guiñaba el ojo. ¿Nunca has visto a tu esposa reunirse a solas con Alonso? A nuestra gran diosa solo le hace falta mover un dedo para que Daigo quede completamente apaciguado. Florian me miraba con expresión de hierro que no se convierte en acero. El delegado, atento, abrió varias botellas de alcohol. Yo me calenté de golpe y le pedí que no dejara de servirme. Bebí varias copas con Florian. Entonces Clara regresó. Al verme beber, frunció el ceño y con su mano blanca me arrebató la copa. No sueles beber, no tomes tanto. Yo ya estaba algo mareado. Pensaba dejarlo. Pero oí a unas amigas cercanas de Clara decir que en el instituto Alonso y Clara eran muy ambiguos. Y que nadie entendía por qué. Tras graduarse, ella se había casado conmigo. No pude soportarlo más. Ignoré a Clara y me bebí la copa de un trago. Florian y Sofía, inconscientes, seguían animando a mi lado. Los tres bebimos hasta quedar completamente borrachos. Ni siquiera sé cómo volvimos a casa. Al irme, aún tiré de la mano de Florian diciéndole que se diera prisa en dejar la soltería. Yo caminaba tambaleándome. Clara tiraba de mi chaqueta con su manita y me llevó a casa. Yo parecía haber activado un interruptor y no paraba de hablar. A la mañana siguiente, al despertar, había olvidado por completo lo que dije borracho la noche anterior. Solo recordaba que Clara estaba enfadada y no quería darme la mano. Mientras yo no paraba de hablar de lo que dije. En realidad, no recordaba nada. Me quedé sentado en la cama, aturdido. Seguro que Clara se enfadó por lo de beber. Empezó a ignorarme. Yo me disculpé sinceramente y prometí no volver a beber así. Pero ella parecía seguir descontenta. ¿Acaso había hecho algo imperdonable estando borracho? En resumen, durante los 7 días de Navidad evitó comunicarse conmigo y no tuvo ningún gesto de intimidad. Por la noche dormía dándome la espalda, como si no quisiera saber nada. Normalmente, cuando no está enfadada, duerme muy pegada a mí, como un gatito que se acurruca en mis brazos. Clara incluso pidió volver a la ciudad a 2 días antes. Al ver su espalda mientras hacía la maleta, reuní valor tras mucho pensarlo y pregunté: ¿Sigues enfadada conmigo? Ella frunció los labios y dijo que no. Entonces, ¿por qué quieres volver antes? Me sentí con un nudo en la garganta. Originalmente pensaba preguntarle qué pasaba entre ella y Alonso. Me lanzó una mirada de reojo. La empresa tiene asuntos que resolver. Desde el 1 de octubre, después de volver a la ciudad a Clara ya no regresó. Al menos no con la frecuencia de antes. Quedé con Florian para desahogarme. Dime, ¿qué hice ese día? ¿Cómo voy a saberlo? Yo también estaba borracho como una cuba. Respondió con franqueza. Le pregunté cómo volvió a casa. Killian me llevó. Y también estaba Sofía. Por el camino preguntó cómo demonios tú y Clara habíais acabado juntos. Le dije la verdad, que fue por una cita arreglada. Al verme así, Florian se volvió a quejar de Clara. ¿Acaso ella no estaba también enredada con Alonso? ¿Y aún tiene cara para enfadarse contigo? Tú solo bebiste un poco. Antes volvía muy a menudo, ahora lleva más de un mes sin volver. ¿Por qué me aplica esta violencia silenciosa? Durante más de un mes, de vez en cuando le preguntaba por mensaje si quería volver, siempre respondía que estaba ocupada con el trabajo. Le preguntaba si estaba cansada y ella solo decía que más o menos. Después de comer con Florian, nos quedamos charlando en el local. Aburrido, abrí la sección de momentos. Desde la reunión de clase, la frecuencia con la que Alonso publicaba había aumentado claramente. De vez en cuando soltaba frases inconexas. ¿Quién te entiende? ¿Te entiende? Después de dar tantas vueltas. Sigues siendo tú. Me quedé sin palabras. En el instituto no era tan cursi. Esta vez publicó una foto frente a un edificio de oficinas. Con el estado, empezar de nuevo. Etiquetando la ubicación en la ciudad miré bien la foto. Esa empresa era claramente donde trabajaba Clara. Me quedé completamente mudo. Daigo, ya te están saliendo cuernos. Florian estaba aún más indignado que yo. Hermano, antes no eras tan cobarde. Tal vez solo sea una coincidencia, dije, aunque por dentro estaba hecho un lío. Seguía creyendo que Clara no haría algo así, solo que mi voz sonaba cada vez más débil. Florian bebió un sorbo de agua y me miró en silencio. Cuando 2 personas están juntas, lo más importante es comunicarse. Si tienes algo que preguntar, hazlo directamente. Si de verdad hay algo insuperable, como mucho, no seguís juntos.
La teoría la entendía. Antes de casarnos también pensaba así. Ahora me daba miedo pinchar esa fina capa de papel. En el fondo, no quería separarme de Clara, después de tantos años de quererla en silencio. Por fin había dado fruto. Al día siguiente en el trabajo estaba completamente distraído, mirando fijamente la pantalla. En todos esos días, Clara no me había escrito por iniciativa propia, cuando yo preguntaba. Respondía de forma superficial. A la hora de comer, una compañera sentada a mi lado, Kui Kaka, me preguntó por el progreso de mi proyecto. Me sentí algo incómodo. Estos días había estado ocupado con asuntos personales. El olfato de las mujeres es realmente agudo. Kaka se acercó con su comida y cotilleó. ¿Pelea con tu esposa? No exactamente, es que me ignora. Si fue culpa tuya, consiéntela más. A las mujeres les gusta que las mimen. Tenemos una relación a distancia. Ella trabaja en la ciudad últimamente, no sé por qué está enfadada y no quiere volver. Entonces es muy simple. Si ella no vuelve, ve tú a buscarla. Habladlo claramente. Dentro de 2 semanas es año nuevo. Justo a tiempo para recibirlo con tu esposa. Me iluminé de repente. Desde que nos casamos, cada vez que había vacaciones era Clara quien venía a verme. Yo nunca había ido a buscarla. Hasta ahora ni siquiera sabía qué había hecho aquella noche borracho para enfadarla. Tenía que aclararlo. Con un objetivo claro. El tiempo pasó más rápido. Aunque escribía a Clara todos los días. No le dije que iría a la ciudad a pasar año nuevo con ella. Quería darle una sorpresa. 2 días antes de año nuevo, tomé un tren de alta velocidad durante varias horas hasta llegar a la ciudad. En el instituto ya había venido solo a entrenar en un taller de pintura durante mucho tiempo. Así que el lugar me resultaba familiar. Tomé un taxi hasta el apartamento de Clara. Al llegar a la puerta, recordé que no sabía la contraseña. No tuve más remedio que esperar torpemente fuera. Iba a escribirle para que volviera pronto. Pero la desgracia no viene sola. Al sacar el móvil, se quedó sin batería y se apagó. En mis 26 años de vida, nunca había tenido tanta mala suerte. Me apoyé en la maleta y me puse en cuclillas. Viendo cómo oscurecía, los oficinistas que salían del trabajo me miraban con curiosidad, avergonzado. Aparté la mirada. Pasó no sé cuánto tiempo más. El pasillo quedó vacío. Clara aún no volvía y yo estaba a punto de quedarme dormido. Al oír el ding del ascensor, supuse que sería ella. Al levantar la vista, vi a Clara con un abrigo acolchado blanco, con expresión cansada, caminando lentamente. En cuanto me vio, se quedó paralizada unos segundos y luego corrió hacia mí como un conejito. ¿Por qué llegas tan tarde? Me froté los ojos y me levanté. Sin decir nada, Clara abrió la puerta del apartamento. Me tiró de la mano y de la maleta y me metió dentro. No esperó a que dijera una segunda frase. Me arrastró al dormitorio. Clara se puso de puntillas y me besó. Antes de que continuara, recordé de pronto el propósito de mi viaje y la aparté suavemente. Espera un momento, he venido para hablarlo todo con claridad. Ella frunció el ceño, confundida, y me preguntó qué quería decir. Lo tuyo con Alonso, y también lo que pasó la noche que estuve borracho. Clara me miró en silencio durante 2 segundos, con sus ojos como los de un ciervo llenos de confusión. ¿Alonso y yo? ¿No te has encontrado con Alonso varias veces? ¿No está trabajando en la misma empresa que tú? Le pregunté mientras me sentaba en la cama mirándola. No sé en qué empresa trabaja, y realmente no soy cercana a él. Solo lo vi en la reciente reunión de exalumnos. No te creo. Antes, accidentalmente vi que Alonso te envió un mensaje invitándote a salir. ¿No fuiste en ese momento? Dije, descargando todas las frustraciones de los últimos días. Si te arrepientes, entonces divorciémonos. Desde que regresaste de la reunión, me has estado ignorando y respondes mis mensajes de forma cortante. Clara escuchó en silencio. Luego tomó mi rostro entre sus manos y, con los ojos brillantes, dijo cada palabra con firmeza. Nunca me he arrepentido. Ni he pensado jamás en el divorcio. Alonso y yo somos solo antiguos compañeros de clase. No tengo su contacto ni me he reunido con él a solas. Si no me crees, puedes revisar mi teléfono con total libertad. Clara sacó su teléfono del bolso y me lo entregó. Revisé cuidadosamente sus contactos y Messenger. Ella y Alonso realmente no tenían ninguna comunicación. También encontré el mensaje de Camila que me había estado atormentando tanto tiempo. Clara, ¿estás libre esta tarde? Alonso regresó hace poco y quiere verte un momento hoy. ¿Para qué quiere verme? Para reavivar el viejo romance con él. Por supuesto, estoy casada. Si es por algo así, no iré. Diviértanse ustedes. No seas así. Le diré que ninguna de las dos puede y listo. Ven, salgamos. Resulta que ella le había respondido así a Camila. De haberlo sabido antes, no me habría martirizado tanto. Realmente, lo más importante en un matrimonio es la comunicación. Le devolví el teléfono a Clara y le sonreí. Entonces, ¿por qué estás enojada exactamente? Su expresión se torció un poco. Se acercó a mí, me pellizcó la mejilla y dijo entre dientes: estoy enojada porque hablas de más cuando bebes. Intenté pedirle una explicación.
pero no me dejó hablar más. Me tapó la boca y sus pequeñas manos comenzaron a desvestirme con determinación. Más tarde, ante mi insistencia, finalmente supe por qué estaba enojada. Aquel día yo estaba borracho y no paraba de balbucear. En el coche de regreso, ella quería hablar conmigo porque le parecía gracioso, pero yo seguía pensando en su supuesta relación con Alonso. Le dije tambaleándome: si tú tienes a alguien con quien coqueteas, yo también tengo a alguien a quien amo en secreto. Imagino que en ese momento la cara de Clara se puso negra de furia. Ella me preguntó si todavía me gustaba esa persona, y yo afirmé con rotundidad: por supuesto. Me gusta muchísimo, la he amado durante 10 años. Ella no sabía que la persona de la que hablaba era ella misma. La mujer de la que he estado enamorado en secreto por una década. Lamentablemente, no se lo aclaré en ese momento y ella se fue enojando cada vez más. Al final, la dominé hasta que se quedó sin palabras. Después de explicarle todo, ella me vio sentado allí sin camisa y me dio 2 puñetazos. Me reí de ella. La cama de tu apartamento es muy dura. Deberíamos comprar un colchón nuevo algún día. Cargué mi teléfono, lo encendí y me dispuse a explicarle mi amor secreto a Clara. Lo pensé un poco y pregunté: ¿todavía estás enojada conmigo? Clara dejó su teléfono y me pellizcó el brazo con algo de furia. Más vale que no vuelvas a mencionar a esa mujer. Y a partir de ahora no se te permite que te guste más si quieres que se me pase el enojo. Yo quise seguir bromeando. Que deje de gustarme es imposible. Cada día me gusta más. Yo, Diego, volví a ser ignorado por ella. Tomó su teléfono y se dio la vuelta dándome la espalda. Vi que no debía bromear más y abrí un álbum de fotos secreto en mi móvil. En ese álbum estaban todas las fotos de Clara de la preparatoria, que yo había recortado de las fotos grupales de todos esos años. Desde 10º hasta 12º grado. Fotos del entrenamiento militar, del coro, de competencias deportivas, de festivales culturales, de la ceremonia de mayoría de edad y, finalmente, su foto de graduación, aunque en cada foto ella tenía la misma expresión. Yo las había atesorado durante mucho tiempo. Había querido decirle muchas veces cuánto me gustaba. Amaba su silencio, su calma y autocontrol, e incluso esa actitud de que nada parecía poder detenerla. Yo solía caminar más despacio de camino a la escuela y a casa, tratando de llamar su atención. Cuando estaba agotado dibujando en el taller, mirar su foto me daba fuerzas para ser mejor y ser digno de ella. Pero siempre sentí que ella no se detendría por mí y no me atrevía a molestarla. Solo podía ocultar este sentimiento por miedo a que lo supiera. Siempre pensé que se lo diría después de graduarnos. Como era de esperarse, le fue excelente en los exámenes universitarios, al ver su nombre encabezando la lista de honor de la escuela. Me di cuenta de que la universidad a la que iría era demasiado buena, mientras que la mía estaba muy lejos. Hasta el día de la graduación, no pude confesar lo que sentía. Ella no sabe lo nervioso que me puse cuando mi madre mencionó que ella era mi cita a ciegas. Fue la primera vez que acepté ir a una cita por voluntad propia. Ella tampoco sabe lo feliz que me hizo entrar en este matrimonio a su lado. Le mostré el teléfono a Clara y bromeé: esta es la chica que me ha gustado por 10 años. Es hermosa, ¿verdad? A decir verdad, después de confesarle mi profundo amor y dejar que supiera de mi década de amor unilateral, me sentí arrepentido de no haberlo dicho antes. Al escuchar mi confesión, ella se quedó atónita con el rostro rojo, pero solo segundos después, recuperó su actitud de siempre y se acurrucó en mi pecho como un pequeño gato. Su aroma era delicioso y no pude evitar besarla. Oye Diego, puedes besarme pero no morderme, dijo ella forcejeando para escapar de mis brazos mientras yo la besaba y mordisqueaba. Me negué a dejarla ir. Después de viajar todo el día a la ciudad para buscarla y esperar frente a su puerta durante horas sin comer nada, mi estómago empezó a protestar. Justo cuando nos besábamos apasionadamente, mi estómago rugió muy fuerte en el momento menos oportuno. Aparté a Clara un momento. Su rostro estaba encendido por mis besos. Rápidamente bajé de la cama y salí de la habitación. Ella me siguió con la mirada y preguntó: ¿a dónde vas? A cocinar algo. Usé los ingredientes que quedaban en su refrigerador para prepararnos una cena nocturna deliciosa y completa. Clara entró a la cocina atraída por el aroma, probablemente debido al hambre. Todo le parecía un manjar celestial. Se sentó frente a mí, sonriendo al ver cómo yo comía con avidez. ¿Me esperaste mucho tiempo en la puerta? Unas cuantas horas. Parece que eres la última en regresar de todo el piso. ¿Por qué trabajas horas extra todos los días? Al principio estar allí sentado me irritó un poco, pero al ver su cansancio al llegar, sentí mucha compasión por ella. ¿Sientes lástima por mí?, preguntó ella, sin poder quitar la sonrisa de su rostro. Mañana estoy libre. Iré contigo a recibir el año nuevo. Sin embargo, al día siguiente ella no se despertó sino hasta el mediodía. Para mi sorpresa, Clara aún recordaba que yo había dicho que su colchón era duro y me llevó al centro comercial a elegir uno nuevo. Al llegar, se antojó de un restaurante de carpa en salsa agridulce y exigió comer antes de ir de compras. Después de la comida, fui al baño del centro comercial y, para mi desgracia,
Me encontré de frente con la persona que menos quería ver, Alonso. Al principio planeé fingir que no lo conocía, ya que en la preparatoria apenas intercambiamos un par de palabras y en la reunión de exalumnos él me ignoró por completo. Justo cuando estaba a punto de pasar de largo, él me llamó, me di la vuelta con muy pocas ganas. Viniste a la ciudad a buscar a Clara, ¿verdad? Claramente yo era un poco más alto que él, pero él me miraba con prepotencia, como si fuera superior. ¿Pasa algo?, le pregunté con frialdad. Te aconsejo que dejes de perseguirla. Forzarla es aburrido. Ya lo sé todo, respondí con un tono indiferente. ¿Cuándo la he forzado? ¿Tú qué sabes? Ella se casó contigo solo por presión familiar. Durante todos estos años, ella siempre me ha estado esperando. Alonso hizo una pausa y me recorrió de arriba abajo con una mirada muy provocadora. Ahora estoy divorciado y trabajo en la misma empresa que ella. Yo soy la persona que mejor le sienta. Deja de seguirla. Me quedé sin palabras una vez más. Si no hubiera revisado el teléfono de Clara esa noche, quizás habría creído sus mentiras. Nunca había visto a nadie con una confianza tan ciega, capaz de decir con total naturalidad palabras que buscan destruir a una familia ajena. ¿Cómo sabes que estoy forzando a Clara? Bajé la mirada hacia él, sintiendo que este tipo era realmente extraño. Clara está ahora mismo en el restaurante esperando para comer conmigo. Si no me crees puedes entrar a ver. Y de paso pregúntale claramente si la estoy persiguiendo. Y otra cosa, deja de publicar esos estados cursis en tus redes. Tú y Clara ni siquiera son amigos allí. Ella no ve absolutamente nada. Ni siquiera pudiste conseguir una cita con ella. ¿De dónde sacas la confianza para decir que no se casó antes por esperarte? Además, Clara y yo ya estamos casados. Espero que te respetes a ti mismo. Esas eran palabras que quería decir desde hacía mucho tiempo. Toda la frustración acumulada durante un mes fue liberada en ese instante. Me sentí muy aliviado. Al terminar, ni siquiera me molesté en mirar su expresión compleja y me di la vuelta para irme. Cuando regresé al restaurante de carpa agridulce, la comida ya estaba servida. Clara no había probado ni un bocado. Estaba sentada esperándome en silencio. Esa actitud la hacía ver bastante dócil. Quizás por haber descargado mi enojo con Alonso. Mi estado de ánimo mejoró mucho. Esa tarde, ir de compras con Clara fue sobre ruedas. Escuché que en la plaza de la ciudad habría fuegos artificiales para la cuenta regresiva de Año Nuevo. De repente recordé que la última vez que vi fuegos artificiales allí fue en un 10º grado. Mientras estaba en un curso de capacitación, parece que fue hace apenas un parpadeo, pero han pasado 7 u 8 años. Subí todas las compras al coche y Clara sugirió ir al cine. Pensé que esta sería la primera vez que veríamos una película juntos en una sala. Un momento con mucho valor conmemorativo. Ella compró las entradas, asientos para parejas. Me quedé a un lado esperando a que ella retirara los boletos. Como era víspera de Año Nuevo, el cine estaba repleto de gente. Naturalmente, ella tomó mi mano y me guió hacia los asientos de atrás. Al principio estaba muy emocionado por la película, pero Clara no dejaba de juguetear con mis dedos. Acariciándolos de manera sugerente, sujeté su mano, pero ella no se quedaba quieta. Finalmente, la rodeé con mis brazos. Mi respiración se llenó del aroma floral que emanaba de ella, una sensación muy pura. Desde esa noche, Clara parecía haberse convertido en una acosadora, siempre pidiendo besos y abrazos, como una gatita que no se despega de mi lado. Noté que no tenía la más mínima intención de ver la película seriamente. Por suerte, las luces del cine estaban lo suficientemente bajas para ocultar nuestras pequeñas acciones. Cuando terminó la función, quedaban menos de 20 minutos para la cuenta regresiva. La gente comenzó a salir hacia la plaza para ver los fuegos artificiales. Cuando Clara y yo llegamos, el lugar estaba inundado de personas. Ella, como si temiera que me perdiera, apretó fuerte mi mano. Nos detuvimos entre los altos edificios iluminados y la multitud que sostenía globos esperando el Año Nuevo. Miré a mi alrededor. Todas eran parejas jóvenes apoyadas unas en otras. Y nosotros encajábamos perfectamente con ellos. Cuando comenzó la cuenta regresiva, la multitud se agitó y todos gritamos al unísono: 10, 9, 8, 7. Giré el pequeño rostro de Clara hacia mí, obligándola a mirarme. Frente a esos ojos serios de ciervo, no pude evitar preguntarle: Clara, ¿te gustó? Sin dudarlo, las comisuras de sus labios se elevaron. Ya te amo. Los fuegos artificiales estallaron detrás de ella y los vítores de la gente llenaron mis oídos, pero en mis ojos solo estaba su imagen esta noche. Me incliné hacia ella y le di el primer beso del Año Nuevo. El segundo día del Año Nuevo lunar, regresamos a la casa de sus padres para pasar la noche. Mi suegra, que no nos veía desde hacía tiempo, fue temprano al mercado para comprar mucha comida deliciosa. Al ver la mesa llena, saludé a mis suegros con mucho cariño. Clara y yo nos quedamos en la habitación que ella o con acento agudo hasta que terminó la preparatoria. Su cuarto era un poco más pequeño que el mío de la infancia, pero muy acogedor. Tenía tonos cálidos y suaves, con muchos detalles en rosa. Al ver esto, imaginé que Clara debió ser una niña muy adorable. Después de más de un año de casados,
Finalmente tuve la oportunidad de observar su habitación con detalle. La mayoría de sus pertenencias ya se habían mudado a nuestro hogar, pero allí todavía quedaba una estantería enorme llena de libros y textos escolares. Sus diplomas y certificados estaban ordenados impecablemente. Al ver tantos premios, no pude evitar comentar: «Realmente eres muy brillante». «¿Acaso no hubo alguien que siempre lo supo?», respondió ella con la altivez de un gato orgulloso. Sus libros de texto, aparte de las notas de clase, no tenían nada extra, todo lo contrario a los míos. Cuando yo me aburrí en clase, dibujaba de todo, llenando las páginas de pequeñas ilustraciones. Nunca me atreví a mostrar mis libros a nadie. De repente, entre el montón de diplomas, encontré algo que me pareció extrañamente familiar. Al sacarlo, vi que era un dibujo hecho con marcadores que ya mostraba el paso del tiempo. Este dibujo me resultaba demasiado conocido. Uno siempre recuerda lo que ha dibujado. Miré hacia abajo y vi la firma: clase 11A8. Diego, los recuerdos regresaron de golpe. Esta era mi obra para el Festival Cultural de 11º grado. En aquel entonces, entre el ajetreo del estudio, me tomé el tiempo para dibujarlo. Después, cuando cambiaron el periódico mural de la escuela, todas nuestras obras fueron desechadas. Sostuve el dibujo mirando a Clara. Ella se dio cuenta de lo que tenía en la mano y me lo arrebató de inmediato, negándose a dejarme verlo más. La perseguí preguntándole de dónde lo había sacado, hasta que su rostro se puso completamente rojo. Entonces le pregunté: «Clara, ¿es que acaso me amabas en secreto?». El secreto del amor de Clara. Al comenzar el 10º grado, ese chico llamado Diego se sentaba justo detrás de mí. Al principio no le presté atención, mejor dicho, no le prestaba atención a nadie en la clase, pero él estaba sentado justo detrás de mí y le gustaba tanto bromear que era difícil ignorarlo. Recuerdo que al empezar el semestre era muy activo en los estudios, respondía con entusiasmo a las preguntas de los profesores, aunque casi siempre se equivocaba. No sé en qué lección de química fue que simplemente dejó de esforzarse y no volvió a levantar la cabeza. Básicamente, dejé de escuchar su voz. Cada vez que el profesor de química llamaba a alguien al pizarrón, él hundía la cabeza en los libros, sin atreverse a mirar, como si tuviera escrito, no sé, en la frente. No sé si el profesor de química se divertía con eso, pero Diego siempre estaba en su lista para pasar al frente. Una vez, el profesor pidió a los jefes de grupo revisar los cuadernos de ejercicios. Recogí los cuadernos de todos, pero Diego seguía bromeando y no quería entregarme el suyo. Finalmente, bajo mi insistencia, lo entregó. Pensé que no habría escrito nada, pero cuando abrí su cuaderno, quedé realmente asombrada. Su habilidad para hacer cosas ajenas a la clase era magistral. Mientras el profesor explicaba, él dibujaba caricaturas de los gestos del maestro. Debo decir que, desde los movimientos del profesor de química hasta los 2 mechones de pelo que le quedaban en la cabeza, todo estaba dibujado con mucha alma. Después, al hacer la tarea de química en casa, de vez en cuando pensaba en sus dibujos y, por extensión, pensaba en él. Él no era como yo, una nerd que solo sabía estudiar. Él sabía dibujar, le gustaba el baloncesto, tenía un alto coeficiente emocional y se llevaba bien con todos. En el festival deportivo de 11º grado, cuando compitió en la carrera de larga distancia, escribí en secreto unas palabras de aliento. Al joven no le importan los largos años, pues en la distancia hay una luz brillante. Él no era como yo. Diego era como la paleta de colores en sus manos, con infinitas posibilidades, capaz de convertirse en cualquier forma que deseara. Yo, en cambio, solo sabía estudiar. Mi vida era tan plana y aburrida como el agua de un pozo. Él fue como una piedra que rompió esa calma. En la escuela, no podía evitar mirar qué estaba haciendo. También notaba a menudo cuando no estaba en clase porque se iba a sus lecciones de dibujo especializado. Sobre el dibujo que encontró en mi casa, recuerdo vagamente que la escuela organizó un festival cultural muy apresurado. El tutor asignó a los estudiantes con talento artístico para que entregaran obras. Él terminó de dibujar y pasó varios recreos coloreando. Al final, el dibujo fue exhibido en la escuela durante una semana. Aquella noche, salí tarde del estudio nocturno porque me quedé 10 minutos más para terminar una pregunta difícil. De camino a casa, me encontré con el personal que estaba cambiando el periódico mural. Descolgaron el dibujo de Diego y estaban a punto de tirarlo a la basura. Los detuve y me lo llevé a casa. Pensé que, después de todo el esfuerzo que él puso en dibujarlo, sería una lástima que se perdiera así. Después de graduarnos, naturalmente perdimos el contacto, pero de vez en cuando seguía recordando a Diego. Sabía que, sin duda, me gustaba mucho. 2 años después de graduarme de la universidad, mi madre finalmente no pudo soportar que siguiera soltera a los 25 o 26 años. De repente, cada vez que iba a casa, el tema de conversación era mi falta de novio, así que mi madre empezó a obligarme a ir a citas a ciegas. Ella es una mujer de acción, dijo y hizo. Buscó por todas partes chicos con condiciones similares para presentarme. Entonces vi el nombre de Diego en su lista. Al principio pensé que era una coincidencia de nombres,
Diego era muy guapo, abierto y divertido. Pensé que seguramente ya tendría alguien a quien amar para toda la vida. Pero cuando vi la foto, estuve segura de que era él. Así que le dije a mi madre que aceptaba la cita. Ella, encantada, organizó todo de inmediato. El día de la cita llegué con mucha antelación. En realidad porque no podía quedarme quieta en casa. Mis nervios estaban al límite. No nos habíamos visto desde la graduación. Él había madurado mucho. Nuestra conversación fue algo entrecortada. Quizás porque su familia también lo presionaba para casarse. Por lo que el proceso hasta el matrimonio fue muy fluido. No podía imaginar nada más afortunado que casarme con la persona que me gustaba desde hacía tanto tiempo. Originalmente vivía sola en la ciudad y solo volvía a casa en vacaciones. Después de casarnos, siempre quise estar a su lado. Sin embargo, Diego no parecía muy entusiasmado con que yo regresara. Tal vez solo quería un matrimonio de conveniencia para evitar la presión de sus padres. No lo sabía con seguridad. Luego Camila me invitó a salir para verlos. No estaba nada contenta. Pues me costaba mucho volver a casa para ver a Diego y no quería desperdiciar una tarde. Pero esa noche, por primera vez, tomé la iniciativa de besar a Diego. Pensé que ese viaje realmente había valido la pena. En la ciudad esperaba con ansias las vacaciones para poder pasar más días con Diego. Solo pensar en ello me ilusionaba. Antes, cuando el jefe de grupo mencionó la reunión de exalumnos, no me importó. Los amigos que quería ver los vería en privado. No tenía otros planes. Diego era todo lo contrario. Estaba muy preocupado. Parecía más interesado en ver a sus antiguos compañeros que en verme a mí. Así que supuse que tendría alguien importante a quien quería ver. Y él lo admitió. En el camino al hotel no dije nada. Él pensó que estaba enojada. Y para ser honesta, lo estaba un poco. Pero, por supuesto, podía aceptar que él tuviera a alguien importante o a alguien a quien quisiera. Solo esperaba que después de casarnos pudiera olvidarla poco a poco y empezar a quererme a mí. Tengo razones legítimas para sospechar que la persona a la que Diego quería ver era Sofía. Cuando estábamos en la escuela, Sofía era su amiga más cercana. Ese día, nada más llegar, ella acarició el rostro de Diego, lo que me hizo sentir aún más triste. En medio de la reunión, entró una llamada. El teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Así que salí a contestar. Apenas colgué, de repente alguien me abrazó por la espalda. Pensé que era Diego. Pero al segundo siguiente me di cuenta de que algo no estaba bien. Lo empujé con fuerza. Era Alonso. Estaba furiosa y le di una bofetada. Él dijo que le gustaba desde hacía mucho tiempo. Pero le aclaré que nunca me había gustado y que solo lo consideraba un compañero de clase normal. Él no me creyó. Yo pensaba que era una persona decente. De haberlo sabido, para estar segura, habría entrado al baño de mujeres a contestar la llamada. No creo que se hubiera atrevido a entrar allí. Cuando regresé a la sala, vi que Diego ya había bebido hasta ponerse muy rojo. La fiesta estaba por terminar. Él estaba tan borracho que apenas estaba consciente. Murmurando palabras una tras otra. En realidad, en ese momento pensé que se veía adorable. Ya dentro del coche, dijo aturdido: ¿No es que tienes alguien con quien coqueteas? Pues yo también tengo a alguien a quien amo en secreto. Me quedé paralizada, sentí un nudo en el corazón y no pude evitar preguntarle si todavía la amaba. Él dijo que mucho, que siempre la había amado. Durante 10 años, yo lo he amado en secreto por 10 años. Y él también ha amado a otra persona por 10 años. Pero, ¿acaso él lo sabe? Amar en secreto es algo realmente doloroso. Sin embargo, quizás tengo más suerte que él. Al menos estoy al lado de la persona que amo. Después de todo, siempre dije que soy una persona aburrida. Desde aquel día, fui muy fría con Diego. Al volver a casa, mi madre notó de inmediato mi distanciamiento hacia él. Me llevó a un lado y me preguntó qué pasaba. Le mentí diciendo que solo era una pequeña discusión. Ella me regañó diciendo que si él tomaba la iniciativa de hablarme y yo no respondía. Un matrimonio no podía funcionar así. En realidad, yo no quería ser así. Pero de vez en cuando recordaba sus palabras de aquella noche. Decir que no me importaban sería mentir. Al regresar a la ciudad me refugié en el trabajo para insensibilizarme y pedí hacer horas extra voluntariamente. Al tener más trabajo, naturalmente dejé de pensar en asuntos sentimentales y mis visitas a casa disminuyeron. Lo único reconfortante era que él se volvió más entusiasta que antes, buscándome todos los días por mensaje para charlar. En aquel entonces no tuve tiempo de procesar el cambio, simplemente sentí que era una noche normal cuando, tras salir del trabajo agotada, llegué a casa y pensé que estaba alucinando. Vi a Diego acuclillado frente a mi puerta. Bien abrigado, no sabía cuánto tiempo llevaba esperándome. Parecía que estaba a punto de quedarse dormido. Mi corazón se ablandó por completo y no pude seguir enojada con él. Sin importar si todavía amaba a otra persona, decidí que estaría bien pasar el resto de mi vida con él. Esa noche, ambos hablamos con claridad. Finalmente, cuando me mostró su teléfono, su sonrisa era radiante y sus ojos negros parecían contener miles de estrellas rotas. Ese instante coincidía perfectamente con su imagen gallarda de cuando tenía 18 años.
Me dijo que yo era la persona a la que había amado durante 10 años. ¡Qué felicidad! Mi corazón latía con la misma fuerza que el día en que me casé con él. Fin.